Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Apurando ya lo que son los últimos momentos de este jueves, día 29 de julio. Bueno, pues es un día en el cual finaliza la temporada para nosotros. No volveremos a estar con ustedes hasta ya por el mes de septiembre. Nos tomamos un descanso, pero antes de eso, todo el programa de hoy por delante, un programa que tendrá más duración de lo habitual porque estamos, bueno, pues apurando esos contenidos que teníamos previsto ofrecerles. Antes de nada, como siempre, la situación que nos deja el COVID en Asturias en las últimas 24 horas nos deja 372 nuevos casos positivos, 2 personas fallecidas y una tasa de positividad que se sitúa en el 13,58%. Esto en lo que tiene que ver con la salud. En lo que tiene que ver con lo económico, que es el otro gran frente, bueno, pues de esta crisis iniciada hace ya tanto tiempo, pues conocemos los datos de la encuesta de población activa. Los datos de la EPA reflejan que hasta junio en Asturias hay 1.600 parados menos, con lo cual el número de desempleados se sitúa en 61.400 personas que no tienen empleo. Bueno, conocidos los datos que tienen que ver con la salud, los datos que tienen que ver con el empleo, solo nos queda cabecera y nos vamos a Candás porque ya nos espera el doctor Alain Fernández. Bueno, pues lo decíamos, nos espera en Candás el doctor Alain Fernández. El doctor Alain, bueno, pues se fue hace unos días, unas semanas de vacaciones, con lo cual nos dejó con una sensación de envidia tremenda a los que aquí continuábamos, pero ahora se invierten las tornas, somos nosotros quienes nos vamos de vacaciones y él ya las ha finalizado. Estará más moreno, no lo sabemos. Tiempo para el doctor Alain. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, desde Candás. Bueno, y desde Oviedo. Buenas noches desde Oviedo. Desde Oviedo también. Creo que son mejores noches desde Oviedo porque los que aquí estamos nos vamos de vacaciones y los de Candás ya se reintegraron al trabajo, ¿no? Algunos que vivimos en Candás nos hemos reintegrado. Hace ya casi 2 semanas que estamos aquí. Bueno, es un hola y un adiós, está claro, querido Juan. Sí. Espero que realmente aprovechéis vosotros, los de Oviedo, este descanso tan necesario. Yo vengo con muchas ganas, muchas fuerzas, pero como decía aquel, no se os puede dejar solos. Además de verdad, porque la situación ha empeorado desde aquella fecha hasta entonces. ¿Cómo estamos a día de hoy? Pues mira, realmente es que cuando os dejé, la cosa fue cuando realmente empeoró. Es verdad. Porque las cifras que tú estás dando ahora mismo de positividad, ya no nos acordamos de ellas desde casi inicio de la primavera, ¿no? Sí. Y estamos viendo cómo poco a poco vamos bajando la tasa de positividad. Hoy era un 13 y pico, ayer era un 12, hace una semana era un 18%. Sí. Bueno, vamos como vamos. Y tal es así que el gobierno del Principado de Asturias ha decidido tomar una serie de medidas en algunos municipios asturianos que están con unos niveles de contagio muy altos en los últimos 14 días, entre ellos Carreño, Gozón, Gijón, Villaviciosa y unos cuantos más. Somos 8 concejos, creo. Y Oviedo. Y a partir del lunes es la intención del gobierno del Principado de Asturias pues de pegar una serie de cambios, realizar una serie de cambios para intentar aplanar esa curva, que de todas maneras yo creo que a nivel nacional, ya lo dijeron ayer la ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial, ella afirmó que esa curva se está aplanando y esperemos que de aquí a 15 días, que es el tiempo que va a durar estas nuevas medidas en estos 8 municipios, pues la cosa empiece realmente a bajar. Claro, bueno, esperemos que sí. Una pregunta que se hacen algunas personas, dicen, bueno, vamos a ver, este año ya hay un muy amplio porcentaje de población vacunada, ya sea con la pauta completa o con al menos una dosis, y estamos como estamos. El verano pasado no había nadie vacunado porque no había vacunas y estábamos mucho mejor. ¿Cómo puede ser esto? Pues es una pregunta muy buena, porque este virus es como es, y este virus en cuestión de un año ha mutado unas cuantas veces. Y la mutación Delta
tiene esa característica. Ya lo había dicho ya aquí la última vez que estuvimos. Sí. No hablamos de estar 15 minutos con una persona para infectarnos. Hablamos de segundos. Sí. Y no solamente gente que no esté inmunizada, sino ni vacunada. Gente incluso vacunada con las 2 dosis, con esta variante Delta, está, bueno, pues sí, infectándose, teniendo unos síntomas leves, que es, bueno, la expresión no me gusta mucho, pero es así. No, es lo bueno de esta quinta ola. Sí. Primero, que está afectando a gente joven, franja de edad más jóvenes. Y por tanto, que son gente aparentemente más resistentes. Más fuerte, sí. Y segundo, la gente que se infecta aún estando vacunada tiene una sintomatología mucho más leves. Dolores de cabeza, mucosidad, de vez en cuando puede que anosmia, aunque esto menos. ¿Qué es anosmia? Anosmia es la pérdida de olfato. Ajá, correcto. Pérdida de olfato, que era una cosa que se caracterizaba. Acuérdate, al principio de todo, uno de los primeros síntomas que identificaba a una persona infectada por COVID era eso, la anosmia, la pérdida de olfato, ¿no? Un 80% de la población suele recuperarlo. Pues son síntomas realmente leves, estar un poco pachucho, por así decir. Y a veces ni siquiera con fiebre, con algo de febrícula, durante un par de días. Eso es la sintomatología. Pero esta gente infectada puede, incluso vacunada, puede transmitir el virus. Y ese es el gran problema que tenemos aquí. La gente joven que se infecta, generalmente, muchas veces son asintomáticos, o con unos síntomas que ellos pueden pensar que es el típico catarro de verano o algo de alergia, y sin querer contagian al resto de su entorno, incluso en casa, y pueden producir, pues eso, que realmente esas tasas de positividad están aumentando. Pero las tasas de positividad aumentan mucho porque hubo un llamamiento a principios del mes de julio del gobierno del Príncipe de Asturias para que la gente joven se hiciera PCRs para ver cómo estaba el nivel. Y realmente la respuesta de la juventud asturiana fue muy positiva. Y de ahí esas tasas de positividad y el hecho de que ahora mismo, bueno, se están haciendo test de PCR con una positividad muy alta porque esa gente acude de manera voluntaria y muchas veces hace ese reconocimiento. Claro. ¿Nos precipitamos entonces pensando que ya todo estaba hecho? Está claro que sí. Está claro que sí. Se cometieron muchos errores. Se cometieron muchos errores desde el principio cuando primero se vendió la pandemia como una enfermedad de viejos. Bueno, no voy a entrar en detalles en lo que la OMS hizo mal al principio. Tardó muchísimo en declarar el estado de alarma, declarar la pandemia. Luego no tomó las medidas adecuadas. Y yo creo que un error último, aparte de todos esos de bulto, y el hecho de que ningún país del mundo estaba preparado para esto, yo creo que el último error puede ser el haberse quitado la mascarilla tan temprano. Acuérdate que yo no estaba muy de acuerdo. Yo decía, aguantemos un poco más, aguantemos hasta después del verano, porque lo que habíamos vivido el verano pasado era justamente eso, que mucha gente se había infectado, porque no llevaban mascarilla, no era obligatorio, y tuvimos esa nueva ola en otoño, ¿no? Justo a finales de septiembre, ¿no? Entonces, si hubiésemos aguantado un poco más, sabiendo además que la variante Delta estaba cada vez más presente en nuestra población, pues a lo mejor hubiésemos frenado algo. Pero bueno, estamos donde estamos y hay que afrontar la problemática que tenemos ahora mismo. Y a día de hoy, ¿qué estamos haciendo mal? Porque para mejorar, lo primero hay que saber en qué se incurre, es decir, qué es lo que no es correcto. Es complicado contestar a esa pregunta. Yo, de todas maneras, hay una cosa que me llamó mucho la atención, justo después de que el gobierno a nivel nacional permitiera el no uso de mascarillas, es que yo veía en Candás, en Gijón, en muchos sitios, el 90% de la población usando mascarilla, aunque ya no era obligatorio, y manteniendo las distancias, ¿no? Digamos que el relajo, el pensar que esto se había acabado, el a lo mejor acercarnos y saludar a gente, estar infectado. Acuérdate que al principio, yo incluso conté aquí como al principio del todo, incluso saludaba a compañeros míos médicos dando la mano y luego nos dábamos cuenta, es verdad, no podemos, ¿no? Yo creo que el relajarse, ¿no? El bajar la guardia y pensar que, y ese es el gran error, yo creo, que hay un error grande, es pensar que uno que esté vacunado ya está inmunizado totalmente. Y no. La vacuna, sea cual sea, nos protege en un porcentaje determinado, pero no al 100%. Por eso
la gente que ahora se infecta tiene unos síntomas ligeros y leves. Pero ojo, está apareciendo ahora mismo, y estos días lo hemos visto, y por eso hay un estado de alarma mayor dentro de la Consejería de Sanidad, que hay nuevos casos en geriátricos. Sí. Y eso es lo preocupante, porque obviamente la gente mayor es gente más débil, Sí. gente que aunque esté inmunizada, ya lo hemos dicho aquí, carga viral, la cantidad de virus contra el que podemos afrontar o enfrentarnos sin padecer demasiado. La gente mayor que está en geriátricos tiene patologías crónicas y aunque estén inmunizados y por lo tanto no estén protegidos al 100%, el hecho de que alguien les contagie sin querer, obviamente, Sí. puede hacer que esa pequeña carga viral, que para nosotros sea una cosa leve, incluso en casos asintomáticos, para ellos puede ser fatal. Pero eso sí, esa gente, y lo sé por algunos compañeros que trabajan en Jove, por ejemplo, sí que esa gente mayor que ingresa, muchos de ellos, gracias a Dios, no pasan a la UCI. Y eso es un buen detalle. Pero en la UCI, ahora mismo, lo que se ven, por ejemplo, son gente entre 20 y 29 años. Claro. Y también últimamente, y lo vi en un reportaje el otro día en Antena 3, mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas que en principio, bueno, pues se les dijo que no debían vacunarse, pues ahora se está reclamando, insistiendo en que todas las mujeres, la Junta de Andalucía ayer lo dijo claramente, se recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen para protegerse a sí y al feto. Y al feto, claro. Bueno, al menos la vacunación avanza, al menos en Asturias a buen ritmo. Sí, no cabe duda, no cabe duda. Pero los límites lo pone el aporte o la llegada de vacunas por parte del gobierno de España y también por el reparto que desde Europa se hace, ¿no? Lo que sí está claro es que, bueno, AstraZeneca va a desaparecer de lo que es el planning de vacunación, pero debemos insistir de que, en cuenta, la Unión Europea compró vacunas para 2021, 2022 y 2023. Sí. ¿Vale? Hay una vacuna que está desarrollándose aquí en España. El Centro Superior de Investigación Científicas está intentando, y dicen que en el primer trimestre del año 2022 ya la tendremos, una vacuna con una aplicación nasal que no solamente protege a la persona, sino que va a proteger al entorno, porque va a impedir que esa persona contamine, contagie a los demás. Claro. Es una vacuna realmente muy esperada y española, de fabricación española, y realmente que puede ser una solución mayor, porque uno se puede infectar, pero el gran peligro es que podemos infectar a los que nos rodean. Claro, o sea, el hecho de transmisión, la transmisión, el dejar que la persona misma sea un vehículo de transmisión y un reservorio, por así decir, de COVID, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Claro. Bueno, pues esperemos que llegue a buen puerto. Lo decía usted al principio, doctor, cierres e incluso toques de queda en el horizonte. ¿Son la solución? Lo veremos. Lo veremos. Hombre, realmente es llamativo pensar que a partir de la 1 de la mañana el virus ya no se transmite, ¿no? Sí. Yo creo que el comportamiento de todos nosotros es lo que debe determinar que se pare una pandemia, aparte de vacunarse. El otro día estuve aquí presentando un acto del Festival de Bandas de Gaitas. Lo primero que insistía la gente es seguir manteniendo la distancia social y la seguridad sanitaria. Estaban sentados bien separados, seguir usando la mascarilla y, sobre todo, lo primordial, vacunarse. Hay que acudir de manera masiva a los centros de vacunación. Aquí en Europa la gente lo está entendiendo. En Estados Unidos no. Mira tú por dónde. Y digamos que el 50% de la población americana no está vacunada. Tal es así que ahora el alcalde de Nueva York, después de ofrecer un menú en una hamburguesería con patatas y hamburguesa, de un número para participar en un sorteo de $5 millones, ahora lo que van a hacer es pagar $100 a cada ciudadano de Nueva York que se vaya a vacunar, ¿no? Es un poco llamativo, contradictorio, pero así son las cosas. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse y yo creo que es la mejor manera de prevenir el contagio y la transmisión en el entorno. Bueno, vamos a dejar un poquito
el COVID, que aunque es lo más importante, ¿no?, de lo que tratamos de lado, pero vamos a hablar también de otros asuntos, porque usted sabe que hay gente que se va de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que incluso dentro de nada, pues ya se va a ir de vacaciones, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones deben de seguir con respecto a lo del COVID, eh? Bueno, lo mismo que hicieron hasta ahora. Sí. Lo mismo que hicieron hasta ahora, mantener la distancia, mascarilla. Cada vez está más demostrado, y eso yo insisto mucho a la gente de mi entorno, que la transmisión por contacto, no. La transmisión del COVID se hace vía aérea y por lo tanto la mascarilla y la distancia social y sanitaria es lo más importante para mantener la raya. También la gente que quiere viajar fuera de Asturias, bueno, intentar estar vacunado ya. Y con un documento que acredite esa vacunación. Y luego disfrutar del entorno, relajarse, intentar distraerse. Pero yo creo que de alguna manera, dentro de nuestras costumbres ya pandémicas, post-pandémicas, ya está el hecho de que la mascarilla, se lo decía un compañero mío el otro día, yo creo que la mascarilla ha llegado para quedarse. Y yo te puedo asegurar que el año que viene, o dentro de unos meses, un año, cuando tenga algún tipo de resfriado, yo enseguida me voy a poner la mascarilla para evitar contagiar a la gente de mi entorno, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Luego, lo que hemos dicho, alimentarse de manera saludable. Intentar moverse un poco. Moverse. Yo lo he aprovechado para hacer unas cuantas rutas ahí por algún que otro bosque no de asturiano, no voy a decir dónde, un bosque con unos robles impresionantes. Intentar desconectar, intentar contactar de nuevo con la naturaleza, sentirse libre. Además, en esos sitios sí que te puedes quitar la mascarilla. Y por lo tanto, respiras a pulmón abierto. Yo de vez en cuando voy a caminar, incluso temprano, cerca del mar, lo hago porque el olor a salitre me da mucha energía. Fantástico. Hidratarse muy bien, protegerse del sol, pero ojo, hay una cosa importante. Las protecciones del 50 son muy buenas para no quemarse, pero tienen un inconveniente. Y es que estamos viendo cada vez más en clínica gente que tiene déficit de vitamina D. No solamente por el confinamiento, sino porque esa protección del 50 hace que nuestra piel no absorba los rayos ultravioletas y no se produzca vitamina D en nuestro organismo. Y estamos recetando muchísimos suplementos de vitamina D. Y la vitamina D es muy importante para nuestro organismo y nuestras defensas. Por lo tanto, 30 al principio y luego ir quitándonos un poco de nivel de protección para poder absorber algo del sol, ¿no? Ojo, aunque esté nublado, a través de las nubes también pasan los rayos del sol. No hay que relajarse demasiado. Claro. Y luego intentar eso, distraerse totalmente, cambiar los hábitos, viene muy bien de vez en cuando para que nuestro cerebro haga un clic, ¿no? Un clic de desconexión que nos permita a la vuelta, tal como estoy ahora mismo, volver con las máximas energías para afrontar. Y quien dice máximas energías dice gran optimismo. Yo soy una persona muy optimista y creo que el optimismo es lo más importante para que nuestro sistema inmune esté fuerte y para afrontar los retos de esta vida. Se llame COVID-19, se llame pues gente que esté buscando trabajo, se llame enfermedad cualquiera. La positividad es fundamental para poder afrontar cualquier problema en esta vida. Completamente de acuerdo. Antes de finalizar, dentro del apartado Consejo Saludable, que siempre nos propone el doctor, esta vez fui yo el que lo propuse. Dije, doctor, ¿podríamos hablar de los mosquitos, que en el verano son una cruz para muchas personas, porque es que hay gente a la que los abrasan? Yo el otro día preguntaba a una persona que sabe del tema, le decía, ¿cómo puede ser que en una pareja, bueno, pues están juntos tomando algo en una terraza, por ejemplo, y a él lo machacan y a ella ni la tocan, o al revés, se da el caso contrario? Bueno, contra los mosquitos, ¿qué? Más allá, no sé si sigue siendo válido la UTAN de cuando yo era pequeño. Creo que hay unas imágenes, Carmen, por ahí. Bueno, la verdad es que los mosquitos es muy llamativo. En mi caso me pasa al revés. No me pican tanto a mí, sino a mi compañera de vida, a mi mujer. Bien. Bueno, los mosquitos son los insectos que son ciegos,
No ven bien, pero tienen un olor muy desarrollado. ¿Y qué les atrae? De ahí la diferencia entre personas. Les atrae el dióxido de carbono que uno exhala. Sí. Y también una cosa muy llamativa, el sudor, el ácido láctico que se produce en nuestra piel, en el sudor, pues algunas personas tienen una concentración mayor y hace que los mosquitos vayan más a ese tipo de personas. Sí. También suelen picar, Sí. obviamente, de noche, más que nada. Mira, hay una cosa muy llamativa, es que la ropa clara suele repeler a los mosquitos, porque refleja, eso repele un poco a los mosquitos. Bien. A ver, lo que hay que aconsejar a la gente es, bueno, si podemos ir a un sitio, yo no sé a dónde irás, pero seguramente irás a un sitio con mucho calor, con mucho bochorno por la noche, alguna zona de agua puede que estancada, vete tú a saber. Lo más probable es que no me mueva de Oviedo. Lo más probable es que no me mueva de Oviedo. Pero bueno. También hay muchas fuentes en Oviedo, ¿eh? También las hay. También, a ver, las hay. Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, si uno puede instalarse en casa una mosquitera, pues viene bien. Y mira, ahora en verano te instalas una mosquitera y parece que estás en el Caribe. Eso para empezar. Sí, eso sí. Hay que tener cuidado también con algún tipo de olor, de colonia que nos pongamos. Los olores, las colonias demasiado dulces suelen, y por lo tanto más en algunas mujeres, suelen atraer más a los mosquitos. Hombre, hay repelentes. Hay repelentes que puedes comprar en la farmacia, repelentes naturales. Hay algunas plantas, como el geranio mosquitero, el romero, la albahaca, que viene bien para repeler el mosquito. Y luego está de noche muchas veces se compra, y yo creo que es más eficiente, más que los ultrasonidos. Los ultrasonidos se han demostrado que con los mosquitos no funcionan demasiado bien. Pero esos típicos enchufes que pones por la noche, y exclusivamente por la noche, porque durante el día malgastamos el contenido, es lo más eficaz de cara a, bueno, pues a tener los mosquitos bien lejos. Y si uno va a cenar a una terraza, pues seamos prudentes. Y aquí en Asturias eso es fácil. Vayamos con manga más bien larga y como colores claros, que también vienen muy bien en verano, van a mantener a los mosquitos lejos. Y en el caso de que, por desgracia, alguno nos pique, pues en las farmacias también, bueno, aparte de lavar bien con agua y jabón esa pequeña picadura y no rascarse porque eso puede infectar y por tanto puede ser peor el remedio con la enfermedad, en las farmacias hay unas barritas que uno se la pone, es desinfectante y va a solucionar el problema de esa picadura en poco tiempo. Sí, una pregunta que tengo. ¿Para los niños, unos productos que llevan citronela son recomendables? En efecto, la citronela también es otro recomendable. Hay que tener cuidado con los niños pequeños porque algunos olores demasiado buenos y algunas incluso pulseras pueden atraer demasiado al niño. Quiero decir que a lo mejor lo puede querer chupar. O sea, ¿no? La citronela sí, también es uno de los productos naturales que pueden venir muy bien. En el caso de los niños, en la farmacia también hay muchos repelentes, pero ojo, nunca alrededor de los ojos ni de la boca, por eso, porque puede llegar a ser tóxico y hay que tener mucho cuidado. Pero ya te digo, en el mercado ahora mismo, y sobre todo en farmacias, orientarán a todos los espectadores que nos están viendo para permitir vivir sin falta de que ese horrible mosquito nos pique por las noches. Y yo aquí casi me viene a la mente aquella canción de los años 70, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Bueno, qué muy mejor famosa, manera. Fue una canción muy famosa. Muy famosa. Qué mejor manera de acabar la entrevista que así, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por haber estado esta temporada, bueno, pues manteniendo esa consulta particular que hemos mantenido con usted toda la noche de los jueves, que sin duda, bueno, pues nos ha prestado por la vida y la han seguido numerosos asturianos. Nos vamos hasta septiembre. Voy a aprovechar para meterle el atraco en directo. En septiembre le veremos, entiendo que sí. Sí, yo seguiré al pie del cañón en septiembre. Bien. Espero que realmente tengas unas muy felices y muy buenas vacaciones, que te lo mereces después de un año muy duro, de mucho trabajo, y vuelve con energías. Pero acuérdate, positivo, siempre positivo. Y por cierto, es verdad, cuando nos despedimos, España iba a jugar las semifinales. Sí, pues mira tú por dónde. Hemos perdido, pero ¿cómo hemos perdido? Bueno, porque la verdad da gusto. Esta selección española de fútbol
Tiene mucho futuro, Juan, hazme caso. Mucho futuro, mucho recorrido y gente muy, pero que muy buena. Cierto. Pues, doctor, a la vuelta, si le parece, nos vemos. Gracias, de verdad, abrazo enorme y gracias por haber estado ahí durante todos estos meses tan difíciles. Yo te saludo desde aquí, desde la costa, que la tengo además aquí detrás, que no sé el sitio donde está hecha ese cuadro, ¿eh? Sí. Ya me enteraré y ya te lo diré. Correcto. Desde la costa marinera, desde la villa marinera de Candás, a ti, a todos los espectadores de Asturias, un fuerte abrazo. Y sigamos, vamos a vencer. Tardaremos un poco más, pero ganaremos. Sin duda. Pues nos despedimos del doctor Alain Fernández. Nos vamos a publicidad muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ya nos espera. Bueno, pues José Obeso, el responsable de la farmacia de Ana. Hoy la mitad del programa irá dedicado a la salud, la otra mitad irá dedicado al cine, en lo que es el último programa de la temporada. En un momento estamos de vuelta. Bueno, no abandonamos los temas que tienen que ver con la salud en lo que es, bueno, pues el último programa de esta temporada. Tiempo para hablar con José Obeso, responsable de la farmacia de Ana. Bueno, José, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bien, aquí soportando el calor de la manera que se puede, ¿no? Bueno, José, venimos hablando desde hace meses, porque no podía ser de otra manera, de temas que tienen que ver con el COVID. Bueno, hay una novedad en las farmacias desde hace unas fechas, que es el test de antígenos. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Hubo boom de venta? Lo primero, ¿hubo boom de venta? ¿Y cuál es el perfil de la persona que acudió a la compra? ¿Con qué fin? Bueno, a ver, por un lado a mí me sorprendió los primeros días la gran demanda que hubo, porque es verdad que llevamos más de un mes y medio publicitándolo, Sí. dando la información, ya no como publicidad para que los adquiriesen, pero dando la información de que eso iba a estar disponible, y apenas nos habían preguntado, sí que había habido algunas reservas, alguna tal, pero no había mostrado ese interés los pacientes. A partir de que esos 2 días dijeron que se iban a comercializar, ya sí que empezaron a pedirlos los 2 días antes, agotamos 3 pedidos, hubo un boom durante esa semana, principios de esta, y parece que ya se estabilizó, ya, bueno, pues sí, siguen demandando alguno cada día, y lo demandan sobre todo, también me sorprende, no esperaba para nada eso, pensaba que iban a ser personas que se fuesen de vacaciones, que fuesen a ver familiares, eventos varios, comuniones, bodas, etcétera, y no, viene mucha gente tuve contacto con un contacto a mí no me toca PCR y me lo quiero hacer. Claro. Y bueno, eso también quiere decir que somos responsables en ese sentido, que bueno, muchas veces nos apuesta por la sociedad que tenemos en cuanto a la capacidad de respuesta, de responsabilidad. Sí. Y la verdad que me gustó esa parte, me reconforta como profesional, claro, porque bueno, trasladamos esa necesidad a la población y bueno, otra de las dudas que surge es qué se hace cuando da el positivo. ¿Qué hacer si el resultado es positivo? Claro, muchos dudan de que un positivo se comunique. Yo pienso que si alguien paga un test al precio que lo estamos pagando aquí ahora, es porque de verdad le interesa la salud de los demás, la suya y la de los demás sobre todo, y no se lo va a guardar para sí. Y si se lo va a guardar es porque va a actuar en consecuencia y no va a poner en riesgo a nadie. Entonces, bueno, si da positivo hay que comunicarlo al médico, al centro de salud, él dará las indicaciones pertinentes, evidentemente lo confirmará con una PCR, un test de antígenos positivos bastante probable, en más de un 99% de que sea un positivo real, no suele haber falsos positivos. Y bueno, ellos ya nos dan las indicaciones que al final van a ser las mismas, confinamiento, claro, cuidado, vigilancia con los síntomas que no empeoren, pero bueno, en ese sentido muy bien. ¿Y ese 99% es también igual de fiable? O sea, ¿se da el 99% también de fiabilidad si da negativo? En los negativos quizá sea un pelín menor esa sensibilidad, puede haber una pequeña parte de positivos que se escapen y den negativo, pero en ningún caso muy superior a los que dan con una PCR. Son muy similares las eficacias de ambos. ¿Por qué en España son tan caros cuando en otros países están a precio de risa e incluso, igual me corriges si no es correcto,
porque ya no sabe uno lo que oye por la radio, que se vendían hasta en los supermercados. Se venden en los supermercados, en Alemania se venden en los supermercados a menos de €1, 88 céntimos creo, algo así. Otros países, incluso creo que Alemania también, los pone a disposición de los pacientes, igual que aquí en Madrid se ponían las mascarillas de forma gratuita, pues un número determinado al mes, que es lo interesante, que cada uno se chequee semanalmente o bueno, no simplemente sea para actos puntuales. Y pasa porque, bueno, en el mercado en el resto de Europa está abierto desde hace mucho tiempo, no es un producto de lujo, no hubo un boom en este momento, sino hace ya bastantes meses, y por eso la demanda está totalmente cubierta, con lo cual el precio baja. Claro. Es como con las mascarillas, pasa exactamente igual. Probablemente los test, ya desde que compramos los primeros hasta ahora, que fue hace casi 2 meses hasta ahora, casi que están a mitad de precio de lo que iban a estar, y bueno, probablemente sigan bajando. Por eso en otros países que ya van con 6-7 meses de adelanto pueden tener esa ventaja. Claro, claro. Vamos a hablar también de la variante Delta. Bueno, una variante que en principio, el doctor Simón había dicho que, bueno, que tampoco iba a ser muy importante, no iba a tener mucha incidencia. Parece que sí. Bueno, ¿es más contagiosa, es más letal? ¿Cómo es esta variante Delta? Como siempre, el doctor Simón acertó. Acertándolo bien alto. No es que sea más letal, es mucho más contagiosa. Parece ser que la carga viral que transmite una persona infectada con esta variante es 1000 veces superior a cualquiera de las variantes iniciales. Esto al final no es tampoco nada sorprendente. El virus tiene que evolucionar. Si le ponemos barreras con las vacunas, él intenta multiplicarse de otra manera y bueno, es totalmente predecible. En cuanto a la letalidad, con salvedades, ahora lo hablamos, pero bueno, partimos de que una carga viral alta a un paciente que no lo vaya a llevar bien sí que le puede afectar más, pero no porque el virus en sí sea más letal, sino porque recibe mucha más dosis de virus y la reacción va a ser más exagerada. Algo así como un alérgico que esté en contacto con mucho más producto que le produce alergia de golpe que con un poquito. Pero bueno, eso no está descrito, son interpretaciones de los pocos datos que hay hasta ahora, porque apenas hay estudios. Lo que sí sabemos es que si estudiamos la letalidad en sí de la variante Delta, no es tan superior, ni siquiera podemos decir que sea superior a las demás. ¿Por qué? Bueno, lo primero, la letalidad es inferior en el sentido de que hay vacunación y de que mucha gente, bueno, pues sufre la variante Delta o asintomática o con unos síntomas menores, con lo cual a partir de ahí no hay ese riesgo como hubo con otras. Eso no significa tampoco que sea más leve que otras. Nosotros estamos vacunados. Si comparamos con un país, por ejemplo en Indonesia, que no tuvieron o no tienen el nivel de vacunación que tenemos nosotros, la letalidad es similar a otras. Similar en porcentaje, hay mucha más gente contagiada y probablemente la letalidad en bruto sea mayor, pero no porque la variante en sí sea más peligrosa. ¿Afecta más a los jóvenes? Pues tampoco parece... Yo llego a pensarlo, digo, bueno, mejor esto tiene algo, como lo hicieron en un laboratorio todo, estábamos jugando con ellos, igual dijeron, bueno, pues nos quedan estos, los vamos a infectar. No parece que tenga nada la variante Delta que pueda afectar prioritariamente a los jóvenes. ¿Qué pasa? Pues que la política de vacunación fue la que fue, probablemente no haya sido la más acertada, pero tampoco era fácil de predecirlo. Y el nicho de población que queda son los jóvenes, que se da el caso de que son los que más vida social tienen, que llevan encerrados 2 años, y siempre digo, no hay que demonizarlos porque, bueno, bastante aguantan. Bastante aguantan en el sentido de que les dimos una educación en la que, me incluyo, me dieron también, podíamos hacer prácticamente lo que quisiéramos y de repente nos encerraron y no podíamos hacer nada. Entonces, decir que ahora es culpa de las fiestas, sí, evidentemente es culpa de las fiestas, pero es que es como, no sé, si a mí me dicen que no puedo, yo qué sé, ver la tele o leer, pues llega un momento en que te cansas y es su vía de escape, es sus mejores años y bueno, hay que entender que sí que se miden bastante, que evidentemente habrá comportamientos que no sean los adecuados, pero que esos comportamientos, aunque estén medidos, son mucho más proclives a generar contagios que en una persona adulta cuyos contactos están más limitados, cuya vida social, por razones de trabajo, por razones de familia, está más limitada. Entonces, bueno, por eso es un nicho de población que no está vacunado, que está expuesto al virus y que ahora mismo es el caldo de cultivo de esta quinta ola. A toro pasado es muy fácil decir las cosas, no pueden decir los que estén en casa, pero ¿crees que quizás había que haber priorizado la vacunación de esa franja de edad que salen y van a fiestas frente a los que quizás, bueno, pues dices, no, yo ya no salgo, llega el sábado y lo mismo me da que sea sábado que martes, porque...
Sí, a ver, es ventajista decirlo ahora, Sí. y lo digo yo que soy yo creo que de los más críticos que hubo con todas las decisiones que se tomaron. Era complicado de tomar esa decisión porque, bueno, estás jugando con vidas o estás jugando con gente que se puede infectar, y aunque no tenga un problema de salud grave inicialmente, a la larga sí que puede tener problemas que le molesten a diario, que se cronifiquen, como es el caso de los jóvenes. Y eso también lo tienen que tener en cuenta. Muchos, entre ellos también me incluyo, pensamos que somos inmunes a la enfermedad, que aunque la pasemos no nos va a afectar. Probablemente sea así, no nos va a afectar inicialmente, pero a la larga no sabemos qué va a pasar, porque el organismo no queda correctamente equilibrado. Por poner un ejemplo rápido, hoy leía la noticia de este jugador de fútbol que en el inicio de la Eurocopa le dio un ataque cardíaco. En el país, Eriksen, en el país donde juega no puede jugar con un desfibrilador, que es lo que le pusieron, y barajan la opción de quitárselo porque a lo mejor esa cardiopatía era secundaria de haber pasado el COVID. Están en pruebas, es solo una hipótesis. O sea que hasta ese punto les puede afectar. Era complicado tomar esa decisión, tomaron la que tomaron, ahora lo que tienen que hacer es defenderla, intentar solucionar el problema que hay ahora mismo, que a lo mejor si llegan a tomar otra hubiese habido otro problema, de la mejor manera posible, y es cerrando esos nichos, invirtiendo en investigación para que el otro nicho que queda totalmente desprotegido, que son los niños, tengan acceso a la vacuna lo más rápidamente posible, a una vacuna segura. Y no se está hablando de ello, pero probablemente cuando nos veamos en septiembre o en octubre estemos hablando de eso, de que los niños volvieron al cole y volvieron a tener contagios, y que qué hacemos ahora, que si los teníamos que haber vacunado. No se pueden vacunar antes porque apenas hay estudios con niños, pero hay que poner pasta y buscar esa investigación. ¿Apuestas con que habrá una tercera dosis? Bueno, digo tercera para aquellos que recibieron dos. Yo, por ejemplo, recibí una, la de Janssen. La segunda. Tal, en este caso sería segunda. Yo apuesto que sí, aunque yo lo apueste a título personal, no soy ministro y lo que hizo la ministra tampoco debería haberse hecho así. No es nadie, porque no hay estudios descritos para decirlo. Yo puedo entender que sí, porque los pocos datos que hay dicen que combinar distintos tipos de vacuna ahora, decirlo ahora no es lo mismo que decirlo hace 2 meses, cuando decían que los de AstraZeneca se vacunasen con Pfizer. Decirlo ahora ya es con estudios concretos. Parece que es muy, muy eficaz, que aumenta mucho el nivel de protección, con lo cual entiendo que irá por ahí. ¿Cuándo? Pues cuando todos estos nichos estén cubiertos, los jóvenes, los niños, la gente que no se vacunó, incluso en los países que no tienen acceso a vacunas, estén vacunados, porque no nos vale de nada estar vacunados en España o en Asturias y que los vecinos de enfrente o no estén enfrente, aunque vengan desde la otra punta del mundo, sea una vía de entrada al virus, porque no nos olvidemos de que una persona vacunada puede contagiarse y contagiar. ¿Que los síntomas sean más leves? Sí, pero hay gente que incluso vacunada se muere. Para finalizar el tema COVID. Perdón, un apunte de lo que dijo ese día la ministra. Lo que sí dijo es que seguramente, vamos, lo dijo con total seguridad, cada año hay que poner una vacuna nueva. Eso ya es más complicado. No sabemos si es una enfermedad que se puede volver a pasar. Sabemos que hay personas que se contagian 2 veces. El porcentaje es muy pequeño. Incluso no saben si se atribuye a un COVID nuevo o a un COVID persistente. Decir ahora a título oficial que va a haber una vacuna cada año como en la gripe ya me parece mucho más aventurado. Es un poco más atrevido. Por finalizar el tema COVID, te decía, ¿algún día conoceremos o la sufriremos directamente? Cada uno, lo haya pasado o no el COVID, la factura que nos deja. Porque yo creo que a todos nos va a dejar una factura. Va a ser complicado. Pues es como cuando pasa una guerra y bueno, pues no sabes hasta qué punto te afectó la guerra, la desnutrición que hay después, los problemas psicológicos. Pues aplícalo todo al COVID. Vamos a tener problemas sociales, vamos a tener problemas económicos y a todos nos va a afectar en una parte u otra. Unos lo llevarán mejor, otros lo llevarán peor, otros incluso les vaya bien el hecho de que haya habido un COVID o este problema. Serán los que menos, pero bueno, a todos nos cambió. Al final yo creo que eso es algo indudable y no habrá más. Ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad, que también viene en parte aparejada por el COVID, aunque ya había ansiedad. Había personas que sufrían de ansiedad antes de que apareciera esta pesadilla, ¿no? Bueno, muchos nos sorprendió, me incluyo. Bueno, pues una atleta conocida, además, bueno, pues en los Juegos Olímpicos, Simone Biles, que dijo, me retiro porque es que no puedo, tengo ansiedad. No es el único caso, yo lo hablaba con una compañera mía antes de ayer,
No sé si conoces el caso, Víctor Valdés, el que era portero del Barcelona, está en YouTube, en reportajes, decía, yo sufría cada vez que tenía que ir a entrenar, no quería ser portero, y era un portero de élite mundial, con un contrato millonario, y él decía, yo sufría, no quería ser futbolista. Bueno, ¿cómo se puede llegar a una situación así? Al final no, yo pienso que no estamos educados para digerir ni el éxito ni el fracaso. Estamos educados para ser siempre más que alguien, pero una vez que estás ahí, ¿qué pasa? Es complicado y los deportistas de élite, en este caso, o los ejecutivos o las personas que tienen un éxito rotundo de una forma muy rápida, quizá necesiten pues una ayuda o una tutela. Algunos la buscan desde un principio, hay otros con que la busquen pues no son capaces a llevarlo, y en el caso de esta atleta, igual que otros muchos compañeros de ella en los Juegos, se añade el COVID, y el COVID a ellos les afectó pues creo que bastante, porque tú imagínate que estás preparando unas oposiciones, te dicen que la fecha, bueno, de hecho a los que preparas en oposiciones también les pasó, que la fecha va a ser tal día y te dicen de repente no, se aplaza un año más con la misma presión, cambiar todas las rutinas de entrenamiento, volver a empezar como quien dice, y bueno, al final vemos la ansiedad como algo secundario, como caprichos de niños malcriados o bueno, o gente que quiere más, egoísmo, y no, la ansiedad nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Lo que tenemos es que detectarla, que gestionarlo bien, que recurrir a personas que de verdad nos ayuden, no simplemente a medicamentos. Y bueno, cuando haya que parar, hay que parar. Y lo que hizo ella es muy loable porque bueno, lo está viendo todo el mundo. Ella dijo que no seguía saltando con la competición del equipo y se quedó animando y gritando como una más, con lo cual, bueno, es una forma de normalizarlo. Y al final no es todo ganar o perder. Cuando también en la Eurocopa lo decía Luis Enrique, no quiero ver a nadie llorando. Los críos, cuando en los alevines pierden, están llorando. Al final el deporte es un deporte y los Juegos Olímpicos son juegos. Flaco favor también en este tema, en el mundo del deporte, lo que se vio en la final de la Eurocopa, creo que fue también, los jugadores ingleses quitaban la medalla de plata, llamémosla así, ¿no? La de segundo, la de subcampeón, nada más que la mayor parte, los hubo que no, que la mantuvieron. Es decir, nos hemos acostumbrado a que los deportistas tienen que ganar o ganar, y ellos mismos se han acostumbrado o se marcan como límite ganar o ganar, y ahora quedo segundo, me dan una medalla y nada más que me la ponen me la quito porque ya esto no vale, no era lo que venía. Sí, la exigencia yo pienso que es mayúscula en todos los ámbitos y sobre todo la fama. Piensa a lo mejor un atleta que va a los Juegos Olímpicos, solo se habla de él un día en 4 años y dice, me preparé durante 4 años para esto. Pero bueno, es que a lo mejor el éxito de unos Juegos no está en la fama, o el éxito del fútbol no está en ganar esa copa, sino en que, bueno, está claro, es una frase hecha, todos la sabemos, dar el máximo, crecer, superarte a ti mismo, es a lo que se juega en el deporte. Y pienso que en el deporte y en cualquier parcela de la vida, muchas personas lo pasan mal porque no llegan a lo que ellos tenían previsto llegar, porque no llegan a todo lo que quieren hacer en un día, y no se tienen que comparar con nadie, tienen que compararse consigo mismos y decir, oye, yo quería hacer esto, si me llego a quedar sentado en mi casa hubiese hecho esto, pero conseguí hacer esto otro, no llegué a donde quería, pero crecí, salí todos los días a caminar, salí todos los días a hacer esto, y bueno, no llega al objetivo de adelgazar 40 kilos, pero adelgacé 15, por poner ejemplo. Y pienso que de eso se trata, y eso tenemos que entenderlo, y nos va a ir mejor a todos como sociedad en el sentido de evitar o tratar mucho mejor todas las patologías psicológicas que estamos teniendo. Claro. ¿La ansiedad, si no la tratamos, es una trampa que al final nos va a acabar pillando? La ansiedad no se queda en ansiedad es un síntoma. Es el primer síntoma de una depresión, y esa depresión te puede llevar a muchos sitios. Entonces, bueno, creo que el suicidio es ahora mismo la primera causa de muerte entre los jóvenes en España. Una persona que se suicida es porque no ve otra salida, porque con su depresión no ve más allá de este momento y esta vida no la quiero vivir. Y ya está. No es que no quiera vivir, es que esta vida que estoy viviendo no la quiero vivir. Claro. Si me das otra, sí. Claro, claro. Y no hay salida en muchas ocasiones, y tenemos que empezar a gestionar eso, pero no una vez que una persona está enferma, sino educando desde pequeños.
Claro. Pero quizás hemos hecho unas generaciones o formamos parte de unas generaciones donde muchísimas cosas vinieron dadas. Quiero decir, por ejemplo, tus abuelos o los míos. Es decir, es que los problemas que tú tienes ahora no son comparables con los que yo tenía, porque yo pasé una posguerra en la cual lo principal era que a ver si tenía para comer o a ver si había con qué se abrigar de noche. Ahora, claro, la depresión te puede venir porque es que todos tienen aquellas zapatillas que yo no tengo. Claro, pero es que, a ver, es verdad, no es comparable una época con la otra. Tenemos una suerte infinita respecto a nuestras generaciones anteriores, pero también tenemos la mala suerte de que lo que nos autoexigimos, lo que queremos, es siempre más. Y eso va con nuestra naturaleza. O sea, una persona, si tiene una cosa, va a querer otra. Claro. Y si tiene ya la otra, va a querer uno. Nunca nos vamos a conformar. Por eso hay que saber gestionar las emociones. Quizá la satisfacción de poder llegar a conseguir comida o de poder tener un techo después de pasarlo tan mal como se pasó hace 100 años ya casi, pues era mayor que decir, oye, pues el otro tiene unas zapatillas y yo las compro. Es superficial, es un placer muy, muy temporal y cuando lo tienes ya quieres más automáticamente. Pero la gestión debe ser la misma. Al final yo no tengo que ver que las zapatillas no es lo importante, que lo importante es pues otra serie de cosas, estar bien conmigo, estar tranquilo, que mi familia esté cuidada, que me guste el trabajo, porque muchos deportistas les gusta lo que hacen y de repente deja de gustarles por todo lo que los rodea. Hay que saber decir ya y bueno, muchas veces una persona por sí misma no es capaz. Y yo ayer ponía un ejemplo, quizás sea muy atrevido, quizás suena exageración. En los centros de atención primaria a lo mejor tiene que haber tanto psicólogos como médicos. Precisamente ahondando en eso, el tema de la depresión, del suicidio incluso, ¿se está tratando bien? Porque hay una frase, yo no sé si a ti te ha llegado, a mí me ha llegado en alguna ocasión, no sé si es cierta, que dicen, es que el psiquiatra te empastilla. Te dan unas pastillas, te dejan así y ya está. Depende del psiquiatra y depende del psicólogo. Las pastillas son un recurso, una ayuda para salir de una situación concreta y empezar a trabajar. Pero el trabajo es de la propia persona con el profesional que la está tratando. Es un entrenamiento. Claro. Al final todo se entrena. Una persona que quiera ponerse a dieta no es simplemente tomarme una pastilla y adelgazar, sino aprender a comer porque esa pastilla no me la voy a tomar siempre, no voy a depender de ella. Una persona que quiera hablar en público, no vale con que se tome un Lesatin para hablar en público porque se pone nervioso, tiene que entrenar cómo hablar en público. Y eso es lo mismo. Yo tengo que entrenar a gestionar mis emociones. Si no sé o no soy capaz a desarrollarlo yo, tendré que recurrir a quien sea, pero no fiarlo todo a que cada día me tome 1, 2 o 5 pastillas que, como ya dijimos más veces, se van incrementando. Entonces, bueno, no es que quizás sea lo más cómodo cuando un profesional, un psicólogo, un psiquiatra no llega a todos los pacientes que tiene que atender, sea lo más cómodo darles la receta y ya está, y te veo dentro de 2 meses, pero pienso que es parte del cambio, no lo único, como digo, es un tema educacional primero y luego ya el tratamiento, pero de mano tiene que tener más capacidad de gestión de pacientes cada profesional y tutelarlos de una forma mucho más estrecha. Bueno, José, antes de finalizar, para acabar la temporada, aunque sea con esperanza, con buen tema, ¿no? La vacunación avanza. En septiembre ya veremos las cosas de otra manera. Se dijo en verano, luego al final del verano, bueno, alcanzaremos inmunidad de rebaño. Bueno, la inmunidad de rebaño a lo mejor no es tal. Está cada vez hay más estudios que dicen que no. En cuanto a la vacunación, pienso que lo que nos está aportando la vacunación es mucho más de lo que esperábamos. Yo ya lo dije muchas veces y yo el primero no esperaba esto. Nos están protegiendo, las tasas, aunque digan que son malas y nos amenacen con 4 pluses y demás, las tasas de ingreso en UCI y de ingresos hospitalarios son muy buenas, de asintomáticos también. Entonces, bueno, en ese sentido pienso que en septiembre estaremos aún mejor. Lo que queda por proteger es eso, a los niños, a los jóvenes, que no llegue el inicio del curso y no estén, pero bueno, la situación será mejor. Pues José Obeso, farmacéutico responsable de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por haber estado con nosotros estos meses acompañándonos con el tema del COVID, que tanto tú como el doctor Alain, bueno, pues habéis sido
pues siempre ese faro, ¿no? Esa referencia en la que nos hemos fijado a la hora de hablar del coronavirus, porque hay que hablar con profesionales en este caso. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y vamos a cambiar totalmente de asunto. La primera parte del programa la hemos dedicado a la salud. La segunda parte, ya para finalizar esta temporada hasta septiembre, bueno, pues tiene que ver con el cine. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de cine que tiene que ver con esta casa, no del ciclo del cual hablaremos también ya en la recta final de ese nuevo ciclo de películas de las de antes, de películas clásicas del Hollywood de siempre, bueno, del cual hablaremos en la recta final del programa, sino que vamos a hablar de cine porque nuestro siguiente invitado, pues aprovechando que está de vacaciones, pues ha querido venir a Asturias a pasar esos días de descanso y, bueno, pues ha querido acercarse esta noche hasta nuestro plató y departir con nosotros un poquito. Ustedes le van a conocer nada más que le vean, porque forma parte de nuestra programación. Se trata de José Manuel Fernández López. Él es coronel del Ejército de Tierra, es crítico de cine, es escritor, es cinéfilo y dirige y presenta dos programas que ustedes tienen en nuestra parrilla habitual, que es Con las botas puestas, esa película de los viernes del cine bélico, las películas de guerra de los viernes, y también El Beguín de Beguín, bueno, pues con esas películas inolvidables. José Manuel Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí en estos estudios y en Asturias y con vosotros. Recién llegado, dejó el coche aquí al lado y dijo, voy hasta allí, antes de pasar unos días en Gijón. Sí. Porque usted tiene una relación especial con Gijón debido a su primer destino militar, ¿no? Sí, mi primer destino fue en el batallón de Ingenieros 7, el antiguo Simancas, que estaba ubicado en Gijón. Y cuando salí de la academia, cuando recibí el despacho de teniente de la Academia General Militar, pues tú pedías destinos y a mí siempre Gijón, lo que es Asturias, me atrajo porque, bueno, por vinculación familiar. Mi abuelo, yo no lo tuve el placer de conocerle, murió después de la guerra civil, de nuestra incruenta guerra civil, y bueno, yo no sabía qué era eso de Asturias. Digo, pues a mí me gusta ir a Asturias, y me dijeron, pues hay un batallón en Gijón. Entonces llegué en el año 84 y pues mira, un amigo común, José Luis García, cuando supo, dice, pues yo acababa de rodar prácticamente años después El Beguín de Beguín, o sea, el volver a empezar, ¿no? Sí. Entonces me encantó Asturias porque yo creo que es difícil que alguien diga que no le puede gustar Asturias, pero en mi caso es que yo al menos tengo que venir al menos una o dos veces al año, porque es que yo creo que esto tiene algo que no tiene el resto de España y que no se me moleste en el resto de los españoles. No, para nada. Pero independientemente que sea Gijón, donde fui destinado al batallón de Ingenieros 7, o que sea Oviedo, o que sea Cudillero, o que sea Candás, o que sea Luarca, o sea, me puedo dejar, es todo lo que es el Principado de Asturias. Pues perfecto. Bueno, divulgador de la historia militar y sobre todo del cine. Su gran pasión es el cine, pero también la literatura. Es autor de este libro, Con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine. Un libro del cual hablamos el año pasado, si lo recuerdan, sí. Bueno, pues mantuvimos una entrevista en la cual, bueno, pues vamos a poner el libro aquí, en la cual, bueno, pues nos ponía de manifiesto que no todo, siempre se nos dijo de pequeños, lo que sale en la tele es mentira. Bueno, pues lo que sale en el cine muchas veces también. Y cuando hablamos de películas de guerra, las más de las veces, por desgracia, aunque con honrosas excepciones, bueno, pues no se ajusta del todo a la realidad, ¿verdad? Pues en muchos casos no. Podríamos citar cualquier tipo de película de los años 30, que era un cine muy clásico, muy épico, pero que la mayoría de las veces lo que es la parte histórica quedaba de un lado. Se me ocurre, me viene a la cabeza por lo que me estás diciendo, como quieras que nos tratemos, de usted. La carga de la Brigada Ligera, por ejemplo, es una película que idealiza una derrota militar. Quizás muy de los ingleses, ¿eh? Cuando ganan y cuando pierden lo idealizan, de tal manera que parece que ganan. Pues lo ha dicho usted muy bien. Sí. Los ingleses tienen esa virtud, yo creo que es una virtud, de habiendo perdido muchísimas guerras y ganado muy poquitas batallas, pues hacer algunos acuerdos en los que parece que siempre han ganado. Sí. Pero yo diría que la carga de la Brigada Ligera, que es la batalla de Balaclava, que está en todos los libros de historia militar, como la máxima incompetencia. Como lo que no hay que hacer.
Y en cambio nosotros tenemos un hecho de la caballería española que es considerado en el mundo como la máxima heroicidad, que es la carga que se cumple ahora en julio, la carga de los jinetes de la Alcántara. Dicho, he estado 4 años en la OTAN y cada vez que me reunía con delegados decían, tú eres español, tú eres de los de la Alcántara. Pues, o sea, es una gesta de casi un regimiento de 700 hombres que cargaron hasta quedar extenuado, o sea, prácticamente aniquilado para proteger una retirada. Eso, la diferencia con la carga de la brigada ligera es que se ha llevado al cine 3 o 4 veces el capital, el dinero, la industria, y nosotros creo que no hay ninguna película hecha hoy por hoy. A mí el otro día me comentaron que si se pudiese hacer un guión de esto, digo, pues yo lo haría no sobre el teniente coronel que cargó adelante, sino precisamente sobre el pobre muchacho, el practicante o el herrero que cargaron, porque es ese espíritu de unidad que hace que todo... Y el cine, como muy bien ha dicho, a veces lo cuenta muy bien o a veces lo cuenta fatal. Fatal. Y depende de la mácula con lo que lo veamos, hacemos propaganda o estamos distorsionando. Claro. El cine bélico, del cual usted es experto, creo, esta es mi opinión, ha evolucionado, ¿no? Ha pasado de ser, bueno, pues un cine épico en los años 30, propagandístico en los años 40, bueno, pues el mundo está en guerra y, bueno, pues Hollywood lanza también su poderío en aras de hacer propaganda de sus ejércitos, a un cine actual en el cual se muestra la guerra quizás más dura, más real. Antes el mocín de la película moría en manos de la chica, bueno, pues sin tener el uniforme ni siquiera manchado, moría impecable. Ahora, bueno, pues hay sangre y vísceras por todas partes. Me viene a la cabeza Salvar al soldado Ryan o muchas otras, ¿no? En el cual, bueno, pues hay sangre por doquier. ¿Esta evolución es palpable? Sí, yo creo que esta evolución es fruto de 2 cosas. Primero, de la evolución de la tecnología. Es decir, a partir de los años 80 y 90 se pueden recrear ejércitos en la pantalla a base de ordenador. Troya es un ejemplo, para no ir siempre, no irnos siempre a las películas de la Segunda Guerra Mundial. Pero Ryan también es un ejemplo de empleo del uso del ordenador, aunque la génesis del Salvador al soldado Ryan está, o la génesis o la continuación o la madurez está en una magnífica serie que se llama Band of Brothers, Hermanos de Sangre, ¿no? En cuanto a que ahora se muestra más la sangre o, como dicen los expertos, la casquería, ¿no? Está muy... Es que, claro, al espectador lo que se le quiere es acercar tanto que hay veces que le estamos difuminando la realidad. Entonces, si yo, por ejemplo, en La Salvada al soldado Ryan, si de esa película hiciésemos como una aspiración y quitásemos el desembarco, nos quedaríamos con una película plana. Sí, no cuenta nada, no dice nada. En cambio, hay películas que no les puedo quitar nada porque en sí tienen un hilo argumental, como por ejemplo se me ocurre Objetivo Birmania, del gran Raúl Walsh con Errol Flynn, que es acción, acción y acción, como decía. Entonces es una película que no le puedes quitar nada porque está todo como hecho un embutido en la película. El cine de hoy en día, como me comentaba, el cine de hoy en día se basa en los efectos especiales y se basa también en el talonario del que hace la película. Hay 3 o 4 películas de corte, como hemos dicho antes, de los británicos, contando la época gloriosa de Dunkerque, que fue una derrota, porque fue una derrota in extremis, o una incompetencia alemana, porque no supieron cerrar esa bolsa, o bien también nos cuentan El instante más oscuro. Es decir, nos está hablando de la época en la que Churchill se hace cargo de lo que es la presidencia, porque Inglaterra estaba a punto de rendirse, de buscar una paz negociada, ¿no? Hay series de Netflix que están intentando acercarnos a una corona como la británica, en el cual la cabeza del Estado es la cabeza de la Iglesia, lo cual para cualquier persona más o menos, incluso creyente, es difícil de creer, es muy difícil de creer, pero el cine tiene, o ahora las series, que son un poco su continuación, tiene esa grandeza. Hay películas que son modernas y que no esconden. Por ejemplo, 1917, que es un gran videojuego, pues tiene algo que es muy difícil de creer, y es la secuencia en la que ese piloto alemán que está herido acuchilla o clava la bayoneta a 2 soldados británicos. Primero, que los pilotos eran unas personas que procedían en gran parte de la nobleza, de esa nobleza prusiana o aristocrática, y que eran incapaces de hacer ese tipo de cosas, vamos a decir... Ellos mismos se autodenominaban caballeros, ¿no? Sí, porque además incluso, si recuerda, en las películas de aviones o de aéreas,
los pilotos siempre montan por la derecha, como en los caballos. Sí. Y a la parte de delante del avión, a lo que sería el fuselaje de delante, se llama el morro. O sea que el avión tiene una especie como de reminiscencia de la caballería. Pero el cine bélico de hoy en día, pues depende de lo que se quiera contar. En España tenemos asignaturas pendientes, y no me importa decirlo. Uno de ellos es, por ejemplo, los jinetes de Alcántara. Otro es Alucemas. Muy poca gente sabe que el general Eisenhower, cuando le dicen vas a dirigir el segundo frente, dice quiero todo lo que hay sobre el desembarco español, porque además dijo español porque el 80% eran españoles, y también era francés, de Alucemas. Si hace un análisis del desembarco español en Alucemas y desembarco aliado en Normandía, es lo mismo. Los alemanes pensaban que iban a ir por el paso de Calais, que era el más corto. Los chicos, por decir algo, de Alderkrin, que no era ningún árabe con 4 cabras, sino que era un hombre preparado, doctorado. Preparado por España. Y preparado por España, les esperaba en otro sitio y se desembarcó la playa del Morro. O sea que ahí, ¿qué ocurre? Pues que quizás nos falta el marketing o el merchandising. Algo falta. Algo nos falta. Algo falta, o el creérselo. Bueno, usted en su libro habla de películas en las cuales los cargadores nunca se agotan, las armas nunca se calientan, nunca se encasquillan, siempre hay una bala milagrosa, hay balas que describen una trayectoria verdaderamente curva. Bueno, esto Hollywood puede con todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se está usted refiriendo básicamente a una película que los espectadores seguro que habrán visto y que es una película muy agradable porque tiene mucha acción, que es El desafío de las águilas. O sea, los cargadores de Clint Eastwood nunca se terminan, o los de Richard Burton nunca se cansan, son capaces de subir y de trepar paredes con una facilidad tremenda, que yo creo que cuando hacíamos el ciclo de montaña en la Academia General Militar nos mandaban a Huesca, a Jaca o Sabiñánigo, pues las pasábamos y teníamos 20 años. Allí están todos, vamos, frescos como una lechuga. Y luego son capaces de montarse en un teleférico y encima combatir en la nieve, es decir. Pero era el cine de los años 60, que era lo que llamábamos las hazañas bélicas. Como ha dicho usted muy bien, cada década ha tenido su impronta en el cine, ¿no? Los años 30 son del colonialismo, la épica. Los años 60 son los años del cine de conjunto combinado, de las grandes batallas, del espectáculo, ¿no? Decía mi gran amigo José Luis García, decía, es que para nosotros el cine es como una vida de repuesto. Hoy en día, por suerte quizá, o quizá por desgracia, la gente joven tiene más cosas que el cine para entretenerse, pero hace no muchos años el cine era una vida de repuesto. Entonces, claro que hay cargadores que nos agotan, igual que hay películas que son raras, como las de Vietnam. Cuando la ve uno dice, ¿y esta qué diferencia tiene esta película con la de la Segunda Guerra Mundial? Pues que aquí hay un daño psicológico importante en la sociedad norteamericana y nos lo cuentan de esta manera porque yo creo que hablando con ellos decía, es que no llegamos ni a asimilarlo después de habernos vuelto de Vietnam. No entendimos lo que nos había pasado, porque luchábamos entre nosotros mismos, como dice Oliver Stone en esa magnífica película Platoon. Luego, hay unos momentos, hoy en día el cine bélico, pues en España quizás estamos en una fase de revisionismo de nuestra historia, porque ya creo que ha llegado a un cierto hartazgo de que desde fuera nos tengan que decir cómo es nuestra historia. Entonces la gente ha descubierto pues, que existió la batalla de las Damas de Tolosa, que existió una serie de batallas, que España nunca invadió Marruecos, que hubo un protectorado, que hubo una conferencia de Algeciras en 1906 en la que el sultán Yusuf pide ayuda a España, a países más avanzados como Francia, y España ejerció un protectorado. Y luego la parte de la guerra de África, que efectivamente hubo una derrota, pero a los 3 meses había reconquistado el terreno, es decir, y nunca hemos perdido ninguna guerra allí, o sea, siendo normal. Otra cosa es que, hombre, hay que ser muy negativo para solamente fijarse en una derrota en un historial mucho más grande y sobre todo con un final. Es como si para los norteamericanos les estuviésemos todo el día diciendo que se rindieron en Corregidor cuando se fue MacArthur. Ellos siempre dirán, vale, pero luego desembarcamos en Leyte. Pero luego ganamos. No sé si me he explicado, aunque sí, perfectamente. Porque tenemos un poco esa especie de fatalismo en España, es decir, Trafalgar y Anual, sí, y Alucemas también.
Y Cartagena de Indias también, es decir, que Trafalgar es la segunda parte de una batalla que se gestó en Cartagena de Indias. Bueno, quizás el ejemplo más claro, más explicativo, se trata de la conocida y bautizada por los ingleses como Armada Invencible. Los barcos, la flota que envía Felipe II, destrozada por un temporal, tiene que volver. No pierde tantos barcos como en el imaginario popular, pero los ingleses después lanzan una contraarmada contra los puertos españoles, que es devastada completamente. Bien, pero con lo que nos hemos quedado es con la Armada Invencible, no con la contraarmada de los ingleses. Porque quizás tenemos cierta vulnerabilidad y siempre yo creo que es un defecto de muchas generaciones que nos hemos criado pensando que lo que venía del extranjero era como superior o era mejor, o no sé si a usted le pasará eso. Yo cuando era pequeño decía, España, no, es que este viene... Pero realmente yo te diría, cuando estando en el Museo del Ejército de Toledo, estuve leyendo, que invito a los espectadores que lo vayan a visitar, que es una maravilla, hay una carta de un héroe inglés, para los ingleses, que es el almirante Nelson, en la cual le agradece al general Gutiérrez, cuando creo que fue, para decir la fecha exacta, en 1797, los británicos intentaron conquistar, que es lo que siempre han querido tener de España, las Islas Canarias, concretamente Tenerife. Por eso el 25 de julio en Tenerife se celebra la expulsión de los británicos. Bueno, pues el general español, en esa magnanimidad que siempre nos ha acompañado en toda esta historia, devolvió a los heridos y a los prisioneros al buque inglés. Y ahí fue donde el almirante Nelson perdió el brazo, cosa que en muchas películas no solo nos hablan de Trafalgar. Se obvia. Si usted tuviera que recomendar dentro de esa biblioteca particular o esa videoteca particular que usted buen seguro tiene, una película bélica como la mejor película bélica de todos los tiempos, luego le voy a preguntar por la peor, pero la mejor película bélica de todos los tiempos, ¿cuál sería? Pues la que tiene usted en la portada del libro, que aprovecho para decir que, bueno, que el ejemplar lo voy a donar a esta casa. Gracias. Y que estaré a disposición de ustedes en la Feria del Libro de Madrid. Para mí la mejor película bélica, y mire que intento acercarme a los tiempos modernos y a los efectos, es Objetivo Birmania. Y no sé si quiere saber el porqué, pero ¿El porqué? Sí. Pues el porqué es muy sencillo, porque encierra la clave del liderazgo. La diferencia entre el soldado máquina, si me permiten la expresión, el montón de carne con ojos, que puede ser Rambo, que es una película que se ve muy bien, pero fíjense, una película en la que un combatiente solo es controlado, no por la policía ni por el estamento, sino porque un coronel le dice, estate quietecito, me viene a decir que es como una pequeña bestia. Lo tenemos que ver así. Entonces, eso es la antítesis de lo que es el mundo militar. En cambio, Objetivo Birmania tiene la clave del liderazgo del capitán Nelson, que es Errol Flynn, sus tenientes, y cómo hay una generación de autoridad de arriba abajo y de lealtad de abajo arriba. Y se convierte todo en una especie de liderazgo, en el cual el capitán es uno más. Es uno más. Lucha, combate y sobre todo es un líder. Yo recuerdo hace 4 o 5 años en una sede económica en Madrid, Nova Square, que me dijeron, escribe un artículo, y escribí un artículo sobre está todavía por internet, sobre Objetivo Birmania. ¿Qué ocurre con esta película? Pues como decía aquel, mire usted por dónde, la emitieron la noche que murió el general Franco. Con lo cual, para los que son muy de una cosa, dice, me encanta recordarlo. Y para otro dice, no, esta película debe ser mala porque la emitieron ese día. Claro. Pues el general Franco se murió el 20 de noviembre y alguien decidió poner esa película porque es una película de liderazgo. Luego en los años 80 alguien la decidió maltratar y la colorearon. Y luego si éramos pocos, pues encima la doblaron mal. Con lo cual solo se puede ver ahora mismo en una versión en DVD o en Blu-ray adecuada. En cuanto podamos, estamos en tratos con la Warner Bros. Para poderla emitir en el ciclo de Con las botas puestas. ¿Y pero cuál es la peor? Pues yo diría que de las peores hay algunas españolas que son francamente malas. Creo que los últimos de Filipinas es Mala Dolor. La versión nueva. La versión nueva, yo tengo que decir que es una película que no es acertada. Para mí no es acertada. Yo no la calificaría como la peor película de la historia. Para mí la peor película de la historia sí, es un ejercicio ya... porque muchas películas bélicas tienen siempre algún matiz que puede sacar a favor, ¿no? Pero hay una que es francamente mala, porque incluso el propio general Eisenhower salió enfadado en el estreno, que es La batalla de las Ardenas, quien contó con Henry Fonda, con Robert Shaw, pero que fue rodada en pleno mes de agosto. Entonces, claro, el propio general Eisenhower cuando dice, pero si esto
me están hablando de algo que sucedió en diciembre. Claro, O sea, claro. unos errores de bulto tremendos. Y luego, porque hay películas que pueden tener, como dice usted, pues más cargadores, menos cargadores, pero es asumible por la magia del cine, ¿no? Claro, claro. Pero una película como La Batalla de los Ardenas, que está mal contada, mal tratada, y en España, pues yo creo que hay alguna película de los años 80 que no es muy brillante, que habla de las historias de la mili y cosas de estas, que estaba totalmente desencajada, porque aquí se pasó de un ejército de reemplazo a un ejército profesional sin solución de continuidad, Claro. y no hubo... El próximo 17 de septiembre, a las 7 de la tarde, estará usted en la Feria Libro, en la librería 8:30. ¿Va a haber Con las botas puestas 2? Pues sí, ahora mismo de este libro hay dos proyectos, que es una ampliación de este y del anterior, que era un diccionario de películas bélicas, y luego hay una propuesta de una serie, concretamente hay dos universidades, yo lo estoy estudiando, para crear una especie de, sobre la base de esos tres caminos que trata el libro, la parte histórica, la parte militar y la parte cinematográfica, todo en clave de esos valores. Yo no diría que son exclusivamente militares, de la disciplina, el honor o la profesionalidad, son tan propios de la radio como del ejército. O sea que hacer un máster, una serie de estudios de alto nivel en los cuales pues, se puede analizar desde el devenir del soldado egipcio hasta nuestros días, con esos tres enfoques, el enfoque histórico, el militar. No olvidemos que cuando vamos a ver una pirámide hay unas inscripciones que no sabemos lo que significan, pero si alguien nos lo cuenta, nos dirá que había unos premios, había unas medallas a los que combatían bien, es decir, ya existía una estructura. Y luego la parte cinematográfica, porque el cine nos puede ayudar mucho o nos puede empobrecer mucho, depende quién nos cuente las cosas. Si yo pongo la película Senderos de Gloria, que la hemos emitido en este, porque hay que poner todo tipo de películas y llevar a todo tipo de personas que aporten cosas, con independencia de su graduación y sobre todo que sean gran parte civiles, pues me puedo llevar una idea de que el ejército es un sitio en el que todo está prefijado con antemano y que no hay sitio para la justicia, si veo esa película. En cambio, si veo otro tipo de películas como El proceso de Billy Mitchell o Algunos hombres buenos, pues puedo entender lo contrario. Luego, hay que ser muy riguroso a la hora de respetar la parte cinematográfica, pero sí saber enfocarlo en la parte histórica, porque si no, estamos cayendo o en la propaganda o en el radicalismo, que es lo que no. Claro. No sé si te he contestado. Sí. Para mí la peor película es La batalla de las Ardenas, porque es que desde el minuto uno está fuera de contexto, hasta de temperatura. Está fuera de contexto. Pues José Manuel Fernández López, coronel del Ejército de Tierra, divulgador de la cultura militar, escritor, cineasta y director del programa, de los programas, en este caso Con las botas puestas y Beguín de Beguín. ¿Le veremos la próxima temporada aquí en Asturias Televisión? Sí, espero que sí, y seguir con esos programas que me llegan muchos correos de gente de aquí, de Asturias. Además, esto es cierto, no vayan a pensar ustedes que dicen, bueno, sí, claro, ¿qué va a decir? No, cuando en la Eurocopa, bueno, pues hubo que hacer una alteración de programación y hubo un viernes donde la película no se emitió, por un tema de programación no se emitió. Sí. Bueno, pues al día siguiente había correo de ¿por qué no se ha emitido la película? Había correo de personas particulares. ¿Por qué no se ha emitido la película de Con las botas puestas, la película bélica? Así que eso es cierto. La gente lo ve, la gente lo sigue. Yo intento contestar a todos y además yo creo que es un feedback que tenemos que tener con el espectador, que al fin y al cabo son ustedes los que nos dan ustedes sus inputs. Yo decir que no puedo decir los títulos, pero ya he elegido una serie de películas para este cuatrimestre o esta siguiente temporada, tanto en Beguín de Beguín, o Volver a empezar, como en Con las botas puestas, sobre todo aquellos títulos que muchos de los espectadores han pedido y que a lo mejor son muy difíciles de encontrar porque ya no están... Claro. Para muchos, por desgracia, para muchos directores de contenido, son películas antiguas. Me dicen eso, digo, ¿y qué pasa? ¿Que porque son películas antiguas no se pueden ver? Claro. Entonces también es un cuadro antiguo, Las lanzas de Velázquez. ¿No lo vemos? Claro. Es lo que les contesto yo y claro, me ponen así cara un poco extraña. Luego vamos a seguir por ahí en la medida de nuestras posibilidades. Pues sin duda, y aquí estaremos para verlo y para contarlo. José Manuel Fernández López, felices vacaciones. Muchas gracias. En Asturias, que comienzan desde ya, porque esto vamos a considerarlo trabajo. Sí. Así que bueno, ha sido un placer estar. Comienzan desde ya, en este momento. Nos vamos a publicidad muy rápidamente y volvemos para continuar hablando de cine. En este caso, bueno, pues con la persona que más sabe del cine clásico, con esos ciclos que
que emitimos habitualmente a las estrellas de Hollywood con Carmen Baragaño. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Afrontamos ya la recta final del espacio de hoy, último programa de la temporada. No volvemos hasta septiembre, cuando de nuevo estaremos con ustedes con más contenidos, bueno, de los cuales hablaremos más adelante. Queremos despedirnos haciéndolo con cine del bueno, con cine clásico, con cine del de antes, del de esas estrellas rutilantes del Hollywood clásico, con un nuevo ciclo de cine que comienza en muy breve, ahora nos enteraremos de cuándo, en esta casa, y que tiene como protagonista a una de las actrices más sobresalientes de la historia del séptimo arte, para hablar del cine clásico, para hablar de cine en general, pero sobre todo de ese cine de antes. Recurrimos a la persona que más sabe del mundo de estas cosas, sabe tanto que muchas veces se deja cosas sin contar incluso, que es nuestra compañera Carmen Baragaño. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfectamente. Te quedan exactamente entre un cuarto de hora y 20 minutos que puede durar esta entrevista para irte de vacaciones. Uf, bien, qué así ganas. que aprovecha ya lo que es el sprint final. Vamos a ver, ciclo de cine dedicado a o con protagonista que es Katharine Hepburn. Katharine Hepburn. Exactamente. Bueno, ¿cuándo comienza este ciclo? Este ciclo comienza mañana a las 4 de la tarde con la película Vivir para gozar, protagonizada por Cary Grant, y se repetirá el domingo a las 3:30 de la tarde. Bueno, durante los viernes a las 4 de la tarde, los domingos a las 3:30 de la tarde, tienen una cita con el cine clásico, con el mejor cine clásico, aquí en Asturias Televisión, en este caso con un ciclo de películas protagonizadas o coprotagonizadas por Katharine Hepburn, en este caso, ¿no? Eso es. El ciclo incluye películas que corresponden a un poco todos los géneros en los que trabajó Katharine Hepburn, como pueden ser en el género de comedia Vivir para gozar o La costilla de Adán, Sí. en aventuras La reina de África, Ah, mira, muy bueno. en drama De repente el último verano o en El estanque dorado, y también este ciclo incluye un western de Katharine Hepburn junto a John Wayne, que es El rifle y la Biblia. El rifle. Entonces abarca muchos géneros, pero también muchos años en la carrera de esta actriz, por lo tanto vamos a poder ver una evolución interpretativa notable. Claro. Bueno, ¿quién fue Katharine Hepburn? ¿Cómo se inicia? ¿Qué vida llevó? ¿Es la clásica vida de la estrella de Hollywood? ¿Es totalmente distinta? No, Katharine Hepburn, Perdón, atajando tu palabra. Sí. ¿Por qué dices Katharine? porque se llama Katharine. Ah, se dice Katharine. Katharine se Y no se dice Catherine. No, se escribe Katharine con A. ¿Y por qué llevamos años diciendo Katharine? Por lo mismo que se dice Hombaine, o yo qué sé. Pues fíjate. De hecho, Sí. en una ocasión le enviaron un contrato a Sí. nombre de Katharine Hepburn y lo devolvió diciendo que ella se llamaba Katharine. Anda. O sea, llegamos a unos niveles importantes. Importante, cuando menos. Bueno, sí, me decías, ¿cómo se inicia esta mujer? ¿Cómo fue su vida en la pantalla? Pues comenzó en el teatro, Sí. haciendo papeles, bueno, combinando éxitos con fracasos. Comenzó en Baltimore, de Baltimore pasó a Nueva York, de Nueva York pasó a Broadway. Y bueno, hizo algún papel que llamó la atención de un cazatalentos de Hollywood, que la recomendó para que hiciese una prueba de pantalla para la RKO, y ahí es como hizo su primera película en Hollywood, dirigida por George Cukor, que sería un director que posteriormente, aparte de que serían muy buenos amigos, la dirigiría en muchas más películas de su carrera. ¿Algún papel para el que parecía que iba a lograr y luego lo pierde? O bueno, o papeles que hayan marcado su Sí, vida? al principio, bueno, ya te digo que comenzó acumulando un fracaso tras otro. De hecho, audicionó para el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero bueno, como todos sabemos, no se lo llevó. Pero escucha, en mi modesta opinión, esta mujer se parece a Vivien Leigh como un huevo a una castaña. Hombre, no se tenía que parecer a Vivien Leigh, se tenía que parecer a Scarlett O'Hara, pero no daba el perfil, quizás era... Es que
Katharine Hepburn daba un perfil muy particular, no era para nada como el resto de actrices de la época. De hecho, era bastante masculina, por lo tanto, quizás uno de los primeros papeles que mejor encajaban en su forma de ser fue el que hizo en Mujercitas, que interpretaba a la hija mayor, que era bastante poco femenina, digamos. Vamos a ir viendo algunas imágenes de esta actriz y de alguna de sus interpretaciones. Bueno, decíamos, vida a lo primero, al principio, plagada de fracasos, luego ya llegan los éxitos. Si a los deportistas ahora en tiempo de Olimpiadas los medimos por medallas, a los actores, a las actrices hay que medirlas con Oscars. ¿Cuántos Oscars en la vida, en la carrera de esta mujer? 4. 4. Nada más y nada menos que 4 a Mejor Actriz Protagonista. Ahí es nada, ¿eh? Consiguió el primero por la película Gloria en un día, que fue su tercera película. Sí. Es un mérito conseguir ya tu primer Oscar, habiendo hecho ya 3 películas en Hollywood. Claro. Luego tuvo otras 8 nominaciones, que quedó simplemente como nominación, y luego ya a finales de los 60 volvió a ganar su segundo Oscar con la película Adivina quién viene esta noche, una película muy significativa en su vida, porque fue la última película que hizo junto a Spencer Tracy, el amor de su vida. Sí. Y precisamente debido a que Spencer Tracy murió 2 semanas después de terminar el rodaje de esta película, ella nunca quiso verla. Es como una película maldita. Y nada, después volvió al año siguiente, ganó otro Oscar por León en invierno, junto a Peter O'Toole. Y ya finalmente, a principios de los 80, volvió a ganar ya su cuarto y último Oscar por la película En el estanque dorado, que se va a poder ver en este ciclo junto a Henry Fonda, que también ganó el Oscar y que fue además su última película antes de ¿Alguna fallecer. actriz tiene más Oscars que ella? No. ¿Nadie? No, y menos los 4 actriz protagonista. Claro, ahí está. Es lo máximo en este caso. Sí. Bueno, a ver, que se me entienda esta pregunta que voy a hacer ahora, porque es que me vino a la cabeza con el tema de lo de Scarlett O'Hara. Vamos a ver, en el Hollywood clásico, no son los tiempos actuales, en el Hollywood clásico, para triunfar, uno de los requisitos básicos había que ser muy bella, muchísimo más guapa que el resto de las mortales. Hollywood era, pienso, un estandarte que utilizaba, bueno, pues prácticamente Estados Unidos para mostrar su modo de vida, el American Way of Life, en el cual pues todo era maravilloso, ellos eran maravillosos, ellas eran maravillosas, y había que tener una belleza descomunal, véase, bueno, pues Ava Gardner, Elizabeth Taylor y tantas otras, ¿no? Vivien Leigh, sin ir más lejos. ¿Cómo esta mujer, que tiene una, bueno, pues una belleza discreta, logra triunfar en ese universo de guapas? Entiendo que es a base de trabajo, trabajo, trabajo. Exactamente. Tú fíjate que en aquella época las actrices explosivas, digamos, eran Mae West, Jean Harlow, Marlene Dietrich, pero Katharine Hepburn nunca apostó por ser alguien gracias a su físico. Ella era trabajo, trabajo, esfuerzo, trabajo y más trabajo. De hecho, su matrimonio, se casó en 1928 con un amigo que había tenido en la universidad, duró 6 años porque ella siempre antepuso todo, o sea, antepuso el trabajo a todo, salvo cuando conoció luego a Spencer Tracy, que fue el único caso en el que puso por encima de su trabajo a Spencer Tracy. Fue la única vez que alguien estuvo por delante de su carrera. Claro. Spencer Tracy, ¿cuál es esa relación tan especial que se establece entre ambos? Spencer Tracy fue un actor al que ella siempre había admirado. Lo que pasa que a partir de que hacen Broadway la obra de teatro Historias de Filadelfia, lo hizo porque en Hollywood había sido considerada veneno en taquilla, había tenido una serie de... ¿Qué es ser veneno en taquilla? Que no, el público no va a ver tus películas. Claro, por buenas que sean. Sí, ¿Va? sí, o sea, caíste en desgracia y entonces ella de aquellas ya tenía su primer Oscar, ya estaba consolidada en Hollywood como una gran actriz y decidió mejorar en el teatro. Entonces fue a Broadway, hizo Historias de Filadelfia, fue un éxito asombroso
Y entonces un amante que había tenido, el productor Howard Hughes, Sí. le regaló los derechos para hacer la película de Historias de Filadelfia a su gusto. Entonces ahí volvió a entrar ya por la puerta grande en Hollywood y se metió también, aparte de en la faceta de actriz, en la faceta de productora, un poco de sus siguientes películas. Así que cuando llegó a La Mujer del Año, que fue la primera película que hizo con Spencer Tracy, quiso que su coprotagonista masculino fuese él, por lo dicho, porque lo admiraba tremendamente. Claro. Y bueno, en esa película ya, aparte de la admiración, pues ya fue surgiendo... Más cosas. Exactamente. Claro. Él cuando muere, muere en su casa, o sea, con ella. Sí, sí, él estaba separado ya muchos años antes de conocer a Katharine Hepburn, estaba separado de su mujer, lo que pasa que era católico y dijo que no se iba a divorciar. Entonces, a pesar de que tuvo una relación que siempre quiso que fuese secreta con Katharine Hepburn, ella también estaba ya divorciada, pero bueno, tenían ahí una relación oculta, pero... Sí, nunca Bueno, se un les... secreto a voces dentro Sí. del mundillo del cine. Sí, lo conocía todo el mundo, pero sobre todo lo conoció todo el mundo a partir de que murió Spencer Tracy y la que era su mujer. A finales de los 80, Claro. y entonces Katharine Hepburn empezó a hablar abiertamente de su relación De con su- Spencer Tracy de por su tema. respeto a... Claro. a También la- relación muy especial, en este caso de amistad, tengo entendido, con Humphrey Bogart, ¿no? Sí, sí, lo conoció en el rodaje de La Reina de África. Sí, Que forma parte de este ciclo, esa película. exactamente, Bien. muy buena y muy recomendable, Sí. y llena de anécdotas de rodaje para el que le interesen Sí. los trapos sucios de las películas. Y se hicieron muy amigos los cuatro, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, y Humphrey Bogart y la que era su mujer, Lauren Bacall. Y fue una amistad que duró pues unos 6 años hasta que murió Humphrey Bogart de cáncer. De pulmón. Pues posiblemente, no te sí. Estaba el día fumando. Bueno, de estas películas que vamos a ofrecerles, que son Vivir para gozar, La costilla de Adán, La reina de África, De repente el último verano, El rifle y la Biblia, y En el estanque dorado, si hubiera que elegir una, hay que verlas todas, cuidado, hay que verlas todas, pero bueno, si hubiera que elegir una para no perderla, ¿cuál sería? En opinión de Carmen Baragaño, que es la que más sabe de cine de este planeta. A ver, para el que le guste la comedia, yo vería La costilla de Adán, que de hecho está calificada como una de las 10 mejores comedias, según el Instituto de Cinematografía Americano, Sí. que ese instituto ha considerado a Katharine Hepburn como la estrella femenina más grande de la historia del cine. Toma. Casi nada. Casi nada. Pero yo no me perdería, sin lugar a dudas, en El estanque dorado. Es la antepenúltima película que hizo y sin duda alguna se nota todo ese bagaje, toda esa evolución interpretativa que fue adquiriendo. Lo que sí, en esa peli se puede ver ya un poco que va apareciendo la enfermedad del Parkinson, que tuvo Parkinson, entonces tiene un ligero temblor en la cabeza, pero es una película fabulosa que habla sobre la vejez, sobre la relación, el intento de reconciliación entre un padre y una hija, que curiosamente son Henry Fonda y Jane Fonda. Sí. Entonces, a mí me parece fabulosa. Bueno, yo me quedo con La reina de África, que sin duda es también una muy buena película y además van a poder ver a esta mujer, bueno, pues actuando o interpretando al lado de Humphrey Bogart. Bueno, pues solo nos queda despedirnos, desearte un muy buen verano. ¿Qué va a hacer Carmen Baragaño en vacaciones? Descansar, salir de forma responsable, ver cine, escuchar música, leer, hacer deporte, intentar llevar una vida saludable pero divertida. Claro, bueno, para la temporada nueva, para a partir de septiembre, la agenda que ella presenta cambiará de nombre, cambiará de formato, cambiará de contenidos, pero de eso les hablaremos más adelante. Y además también dentro de este programa tendrá su propio espacio, su propia sección,
que hablará de cine, como no, y que llevará por título Así era Hollywood. Así era Hollywood. Además la vemos ataviada muy al Hollywood clásico. Por supuesto. Ese chaleco, esa camisa, ese peinado con la melena ondulada, en este caso. Bueno, pues solo nos queda despedirnos y hacerte entrega del Oscar de la Academia, por para Dios. la persona que más sabe, en este caso. Gracias. Ahí lo tienen, The Siempre Winner que sé is uno. Carmen Baragaño, por su interpretación del cine de antes, el cine de toda la vida, música de Oscars en este caso, ahí, tan, 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 tan. Ahí está. Bueno, stop, música, para ya. Muy bien, Carmen, gracias. Que tengas muy buen verano, que tengas muy felices vacaciones, que lo pases muy bien. Igualmente. Y que vuelvas con energías renovadas para afrontar la nueva temporada. Nosotros llegamos así, al final, no solo del programa de hoy, sino también de esta temporada, de nuevo marcada por el COVID. Esperemos que para la siguiente, bueno, pues ya todo sea el final de todo esto, que se finalice ya de una vez y recuperemos la ansiada normalidad. Nos vamos, nos vemos en septiembre. Gracias por su atención. Ánimo y adelante.